Buenos días. Qué bendición estar en la casa del Señor, amén. En estos días que hemos estado adorando al Señor acá juntos, como dicen los hermanos, qué tiempo más especial, ¿verdad? Y el Señor traía una palabra a mi corazón y quiero hablar acerca de esa adoración. El nombre que yo le puse a esta enseñanza es un nombre muy particular, pero es que quiero que usted se acuerde de esta enseñanza. Le puse mejor seco que verde. Yo quiero que usted lo diga conmigo, mejor seco que verde. Qué raro, suena raro, ¿verdad? Suena raro, mejor seco que verde. Cualquiera diría, no, mejor verde que seco. Pero usted ahorita se va a dar cuenta por qué mejor seco que verde. Ah, sí, ya se me adelantó Emerson, qué lindo, sí. Hermanas y hermanos, cuando Dios le dio a los hijos de Aarón a través de Moisés la ley del holocausto, les dio instrucciones respecto a lo que debía hacer. Si usted lee Levítico, Éxodo, usted se encuentra un montón de reglas, un montón de instrucciones de lo que Dios quería para que ahí se le sacrificara holocausto, ofrenda de paz, ofrenda por los pecados y muchas cosas, ¿verdad? Ahí está en Levítico y Éxodo, pero no lo vamos a leer. Solo a manera de introducción les quiero decir esto. Dios les dio instrucciones acerca de cada elemento que había en el templo, les dio ordenanza respecto a pero algo específico, el Señor les habló acerca de la leña. Yo no sé si usted alguna vez ha puesto atención a eso, pero cuando les daba instrucciones acerca de todos los utensilios y todo lo que tenían que hacer, les habló de la leña. Y fue específico en cada detalle. Pues le dijo que debían de ser los levitas los que debían preparar la leña para el holocausto. Oiga, pastor, eran los levitas los que preparaban la leña para el holocausto. Pues no debía de ser cualquier leña, sino que al igual que todos los demás elementos del templo, esto debía ser preparado y apartado como parte de la ofrenda. ¿Nos vamos ubicando, hermanos? Yo quiero preguntarle a los expertos, a las expertas más bien. No vino doña Belisa, pero vino Marisol. Vamos a hacer una pregunta a Marisol. Marisol, ustedes han cocinado con leña mucho tiempo. ¿Cómo prefiere usted la leña, húmeda o seca? Seca, porque así sirve, porque se puede prender el fogón y si está húmeda no sirve, no funciona. ¿Qué pasa cuando está húmeda? Se apaga, y no funciona. Tiene que estar seca y el humo sale por otra parte. Con el humo se retiene la chimenea, entonces sí funciona para hacer las cosas y los alimentos. ¿Qué pasa cuando la casa se llena de humo? Ese humo ya no sirve, se ahuma toda, no está funcionando. ¿Escuchamos? Entonces por eso mejor seca que verde. Ese es el asunto, hermanos, que nosotros necesitamos hacer arder ese fuego en el altar de Dios, pero esa leña somos nosotros. En Levítico se menciona la leña como parte de esa ofrenda, pero la leña viene tipificando nuestra humanidad, nuestra naturaleza humana. En las Escrituras se dan algunas ocasiones en las cuales hay una comparación, donde Dios compara a las personas con árboles. Hay muchos ejemplos, solo les voy a mencionar uno que está en Isaías 61:3, no hace falta que lo busquen. Dice, serán llamados robles victoriosos, plantados por el Señor. Ustedes lo han leído, ¿verdad? Hay muchas comparaciones donde en la palabra se habla de la persona o del ser humano y lo compara con árboles, ¿verdad? Entonces, esa leña somos nosotros, viene tipificándonos a nosotros. Nehemías 13:31 dice, lo mismo hice para la ofrenda de la leña en tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nehemías hizo esa ofrenda, presentó esa ofrenda delante de Dios, tomando en cuenta la calidad de leña, porque él estaba buscando el favor de Dios. Ese es Nehemías 13:31. Tengo algunas citas bíblicas, yo las voy a ir mencionando para los que toman apuntes para el grupo familiar, ¿verdad?
Entonces les decía que la leña es tipo de la humanidad y nuestra naturaleza humana. Por el momento vamos a dejar ese punto ahí porque vamos a pasar a otro punto. Ahora, entendiendo estas verdades, vamos a ver 6 ejemplos. Hay muchos ejemplos, pero nada haría yo con mencionarles a ustedes 15, 30 ejemplos si se nos van a olvidar. Yo creo que 6 los podemos retener, o por lo menos 4, ¿verdad? 6 ejemplos de cuándo y por qué muchos levantaron un altar para quemar una ofrenda para Dios y qué resultado obtuvieron. ¿Quieren saberlo, hermanos? ¿Les interesa saberlo? A mí me llamó mucho la atención porque estos días que hemos venido a adorar más al Señor, lo primero que nace en mi corazón cuando llegamos es decirle: Señor, traigo leña a tu altar. Yo no sé si usted lo ha hecho estos días, pero yo creo que a muchos el Señor nos ha inquietado a decir eso: Señor, yo hoy vengo a traer leña a tu altar, hoy vengo a adorarte. Y sentimos y lo estamos experimentando como que cada vez esa hoguera se está haciendo más grande y más fuerte, ¿verdad? Pero yo me puse a meditar, ¿por qué? ¿Por qué Dios mandó a estos hombres a levantar un altar de adoración? Porque el Señor se plació, aún antes de poner la ley, ya Noé, ya Abraham, ya muchos habían decidido levantar un altar de adoración a Dios y quemar fuego, y aún sin que la ley estuviera, porque ya estaba en el corazón desde la eternidad, y ya esto estaba en el corazón del hombre, agradar a Dios por medio de presentar una ofrenda de adoración a Dios. Levítico dice, Levítico 6:12, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá la leña en él cada mañana, acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grasas de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no, ¿qué dice? No se apagará. Ese es el principio, ese es el principio, ese es el deseo de Dios desde hace mucho tiempo, y aún ese sigue siendo el deseo de Dios, que ese fuego no se apague. Amén. El primero, vamos a ver el primer ejemplo, tome nota si puede. El primero que hizo, bueno, el primero de los ejemplos, porque hay muchos, como les dije, que hizo un altar, Noé, el señor Noé. Génesis 8:18. ¿Por qué lo hizo Noé? Yo les voy a decir 2 cosas de cada uno de esos ejemplos, por si usted quiere anotarlo. 2 cosas, ¿por qué lo hizo y cuál fue el resultado? En los 6 casos vamos a hablar de eso. ¿Por qué lo hizo y cuál fue el resultado? Para que nos vayamos ubicando en eso. Es una mañana de enseñanza y yo creo que el Espíritu Santo nos va a enseñar. Amén. Y que traiga revelación a nuestras vidas de esta palabra. Noé dice que Noé lo hizo como una señal de gratitud. Dice Génesis 8:18. Salió pues Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, todos los animales, todo reptil, toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salió del arca. Luego edificó un altar a Jehová y tomando de todo animal, ¿qué dice ahí? ¿Qué condición? Recordemos algo, vamos a hacer un paréntesis. Cada vez que se presentaba una ofrenda delante de Dios, la ofrenda tenía que ser limpia. Al igual como la leña tenía que ser seleccionada, el sacrificio tenía que ser ¿cómo? Limpio. Y de toda ave limpia ofreció holocausto en el altar. Al percibir Jehová olor ¿qué? Grato, dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Cuál fue el resultado de esa adoración? ¿Alguien me lo puede decir? Qué lindo, la misericordia de Dios. Una promesa, Dios soltó una promesa. Un pacto, Dios estableció un pacto. ¿A raíz de qué, hermanas y hermanos? ¿Alguien me lo puede decir? A raíz de un corazón agradecido. ¿Me explico, hermanos? Esa adoración salió del corazón de Noé, cuando él vio que pudieron salir en medio de todo lo que ellos vivieron, aquella tempestad, en aquella arca, a que todo lo que ellos pudieron haber vivido dentro de esa arca. Y no nos encontramos un Noé que sale refunfuñando y protestando contra Dios y diciendo: ¿por qué me hiciste pasar por esto?
No soportaba ya el olor de los desechos de los animales. No salió diciendo, Señor, hasta que vengo mareado tanto tiempo aquí adentro. No salió diciendo un montón de cosas. ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando el arca se está moviendo y pasan los días y los días y los días y no vemos la luz del sol? Nos atrevemos a venir al Señor y decirle, Dios, quiero adorarte, aunque el arca me esté asfixiando, aunque huela feo, feísimo, aunque no haya luz. ¿Me explico, hermanas y hermanos? ¿Qué sale en ese momento de nosotros en medio de aquella arca? Pero a mí me conmueve esto. Era un fenómeno extraño para ellos la lluvia y semejante lluvia. ¿Cuánto temor pudieron haber tenido? ¿Será que nosotros nos vamos a morir también? ¿Qué experimentamos cuando estamos adentro de esa arca? ¿Y qué sale de ahí? Hermanas y hermanas, pero yo les puedo decir que cuando nosotros logramos vencer todo ese montón de sentimientos, emociones, cosas feas que pueden revolverse dentro de nosotros, cuando el arca está ahí en medio de ese gran diluvio, cuando tú y yo logramos decir, Señor, solo quiero adorarte. Hay un pacto de Dios, hay una promesa de Dios que se suelta para ti. Es cuando Dios te dice, ven acá porque yo voy a hacer un pacto contigo. Cuando usted y yo venimos a la casa de Dios, cuando adoramos al Señor, hemos visto cómo fluye palabra profética. Hermanas y hermanos, yo soy testigo, yo soy fiel creyente de esto, porque muchas veces en momentos de adoración el Señor me ha dicho, yo te digo esto y esto. Hermanas y hermanos, he caminado años creyéndole a Dios esa palabra y no me suelto de esa palabra, porque Dios un día en medio de la adoración me habló y me dio una promesa y yo camino sobre esa promesa. Cuando tú y yo adoramos a Dios, Dios suelta palabra para nosotros. Dios hace algo para con nosotros. Dios, y hallamos gracia como la halló Noé. Esa solo es la primera. ¿Quieren escuchar más? Eso me gusta, hermanos. ¿Queremos más? Esa es la primera nada más. ¿Quién le había dicho a Noé que tenía que hacer eso? ¿Alguien me puede decir? Tuvo el pastor que llamarlo por teléfono y decirle, hermano, estamos adorando al Señor, ¿por qué no se viene? Tuvo alguien que decirle a Noé, tienes que adorar a Dios. ¿Quién le dijo? Lo que había en su corazón salió a adoración. Salió a adoración porque él entendió que eso que habían vivido era pasajero, pero que había algo más grande, había un nuevo comienzo después de todo esto que ellos vivieron. Había fe, había esperanza de algo nuevo y diferente. Él no se centró en el momento malo que estaba viviendo, él se centró en una esperanza de que todo iba a florecer de nuevo, de que iba a haber nuevas semillas, de que iba a haber nuevos alimentos, de que algo iba a pasar diferente. ¿Me explico, hermanos? 2. Génesis 12:17. Génesis 12:17 dice, y se apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. ¿Saben cuándo fue que Abraham adoró a Dios y levantó un altar? Cuando tuvo un encuentro personal con Dios. Cuando Dios vino y se le reveló y le dijo, ve Abraham, conózcame quién soy yo. Porque cuando tú y yo tenemos un encuentro personal con el Señor, ¿qué es lo que surge del corazón? Solo un deseo de adorar. Nada más, nada más. Pero entonces yo me pregunto, ¿por qué muchas veces no queremos adorar a Dios? ¿Será que no hemos tenido ese encuentro con el Señor? Disculpen, pero mi garganta está un poco afectada, pero yo sé que vamos a poder exponer la palabra.
Cuando tú y yo tenemos un encuentro con el Señor, de nuestro corazón surge adoración. Y el resultado, tome nota, ¿cuál fue el resultado? Abraham encontró un lugar donde Dios hablara con él. Eso me gusta, porque cuando usted y yo adoramos al Señor, el Señor viene y nos habla y nosotros le hablamos a Él. Qué mayor lugar, qué precioso lugar de intimidad donde usted se sienta. No importa si está postrado, sentado en el piso, en la banca, pero usted está directamente hablando con Dios y usted le está diciendo muchas cosas a Dios y Dios te está escuchando y de pronto el Señor te dice: yo conozco tu corazón y sé lo que estás pensando, pero no te preocupes porque esto y esto y esto. Wow, y eso me impacta y me emociona a mí. Saber que cuando yo adoro a Dios encuentro un lugar de conversación con Él. ¿Por qué no queremos entonces muchas veces adorar a Dios? ¿Por qué nos rehusamos a adorar a Dios? ¿O será que nos da miedo que el Señor nos confronte también? Porque cuando estamos cerca de Él puede ser que Él nos confronte, puede ser que Él descubra nuestro corazón y nos sintamos desnudos y nos sintamos avergonzados. Porque nuestra ofrenda no es esa ofrenda limpia delante de Dios. Puede ser también, ¿verdad? Amén. Hermana y hermano, ¿quieres tú que Dios te hable? ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Te voy a dar la receta. Levanta un altar de adoración a Dios. No hay otra manera. No es por telegramas. No, es que es personal. Cuando Dios nos habla es algo personal. El 3. Quiero ir rápido porque vamos a tener un tiempo de adoración ahorita. Vamos a continuar con la adoración. Yo creo que esta enseñanza no es muy larga, pero yo quiero que usted la guarde en su corazón. Amén. 3. Génesis 26, 24. Aquella noche se le apareció Jehová. Estamos hablando de Isaac en este caso. Y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas porque yo estoy contigo. Te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Entonces edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Y oigan qué interesante eso. ¿Qué hizo Isaac y su gente? Plantó allí su tienda y abrieron allí un pozo, los siervos de Isaac. O sea, se quedó cerquita del lugar de adoración. ¿Me captan, hermanos? Se quedó cerca, porque dice: me conviene estar cerca de este lugar que levanté para adorar a Dios. ¿Saben por qué, hermanas? Porque él encontró un lugar de bendición. Encontró el lugar de la promesa, encontró el lugar de la provisión, encontró el lugar de la bendición. ¿Le sirve o no le sirve, hermana y hermano? ¿Acaso hay otro lugar donde usted se sienta más seguro, donde usted sabe que toda tu provisión, todo lo que tú necesitas está ahí? ¿Quién que encuentre un lugar de abundancia se quiere ir de ahí? Yo no. Es que todo lo que nosotros necesitamos está en la presencia de Dios. Cuando nosotros tenemos esa intimidad con Dios, usted dice: no tengo esto, no tengo esto, no tengo lo otro, pero tú me bastas, porque de ahí viene todo lo demás. En ese pasaje dice: edificaron allí la tienda y abrieron un pozo. Entonces, ¿cuál fue la razón por la que él hizo ese altar? Porque Dios se le reveló y le da a conocer quién es Él. Porque dice: aquella noche se le apareció Jehová a Isaac y le dijo, ¿verdad? Y dice entonces en el 25, entonces edificó allí un altar. Cuando Dios se le reveló, cuando Dios se le apareció, cuando Dios le habló, cuando Dios le habló de una promesa y le dijo: te bendeciré, te multiplicaré. Entonces dijo: wow, aquí me quedo. Me quedo en tu casa. Me quedo en tu presencia. Me conviene. Puedes levantar tu mano al Señor y decirle: Señor, me conviene estar en tu casa.
Me conviene estar en tu presencia. Yo quiero estar contigo, Señor. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Gracias, Dios. 4, hermanos, 4, ya casi terminamos. Génesis 35:1. Dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Era un momento de aflicción para Jacob. Era un momento de temor. Era una lucha grande que él estaba teniendo. Pero dice que Dios se le apareció en ese momento. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él. ¿A quién le dijo? ¿A su familia? ¿Se le parece a usted lo que estamos haciendo en estos días? Donde usted le dice a su familia y a los hermanos y usted le pone mensaje a todo el mundo: vamos a adorar al Señor, vamos a adorar a Dios, porque queremos motivarlos a todos, al igual que lo hizo Jacob. Ajá, pero ¿qué les dijo? Quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros. Eso sí, seguimos hablando de una condición: quitemos los ídolos. ¿Y qué son los ídolos? Son las cosas que nos quitan el primer lugar que se merece Dios. ¿Me captan? ¿Qué es lo que te está quitando el primer lugar para que tú puedas adorar a Dios? Cuidado con los ídolos. Eso es otra enseñanza profunda, pero no vamos a hablar de los ídolos. Solo te va a quedar eso en el corazón y tú lo vas a meditar. Y tú en este momento puedes empezar a pensar: wow, de pronto el perico, el perro, la casa, el marido, el Facebook. ¿Quién me está quitando ese tiempo de adorar a Dios? Y la invitación es: quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros y límpiense, muden sus vestidos y levantemos y subamos. Qué lindo. A Betel, pues allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. ¿Es bueno o no es bueno adorar a Dios? Y que ha estado conmigo en el camino en que yo he andado. Ese Dios tan fiel que cuando tú estás angustiado, que cuando tú estás angustiada, tú le adoras y el Señor te dice: vamos, caminemos, yo voy contigo. ¿Quién dijo miedo? Que yo voy contigo. Entonces de pronto usted le dice a la hermana y le dice al hermano: vamos a adorar a Dios, porque yo necesito a ese Dios que ha estado conmigo en medio de la angustia, en medio de la aflicción, cuando tuve miedo, cuando estuve dolida, cuando mi corazón desmayaba. Ahí estuvo Dios. ¿Cómo no voy a adorar a Dios? Eso fue lo que pasó con Jacob. ¿Por qué lo hizo? Porque había gratitud en el corazón. Hermana y hermano, qué lindo es cuando tú y yo podemos venir a la presencia de Dios solo porque queremos adorar. Aunque haya mucho que pedir, habrá un momento para pedir. Pero habrá momentos donde tú y yo solo queremos decirle: Dios, te adoro, y no hay palabras. Y tú derramas el corazón en la presencia de Dios, porque hay gratitud en tu corazón, porque hay una convicción de que no has caminado solo en el desierto. De que aunque hayan enemigos que te hayan perseguido, aunque hayan quienes se hayan levantado para destruirte, para destruir tu casa, para destruir tu familia, que tú puedas decirle: Dios, yo te adoro porque no me has abandonado en medio de las circunstancias. Ahí has estado tú, Señor. ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Acaso hay alguien que puede animarte más que el Señor? ¿Acaso hay una presencia más exquisita, más hermosa donde tú puedas estar? ¿Acaso hay otro lugar que te anime tanto como esa presencia de Dios? ¿Acaso hay un lugar? Dígame por favor si hay otro lugar para ir, pero no lo hay.
No hay otra fuente, no hay otro lugar de reposo, no hay otro lugar de descanso para nuestras almas. Solo la presencia de Dios es suficiente. Hagámoslo como lo hizo Jacob. Solo porque surgió adoración, solo porque hubo gratitud, solo porque yo no me sentí sola cuando caminé en el desierto. ¿Qué beneficio tuvo Jacob? ¿Quieren saber los resultados que tuvo Jacob solo por eso que hizo? Bueno, solo por eso no, porque no fue tan simple. Tuvieron que quitar de en medio de ellos los ídolos, los dioses ajenos, y limpiar sus vestidos. Porque para presentarnos a Dios tenemos que limpiarnos y quitar los ídolos. Hay 3 resultados preciosos que obtuvo Jacob. En el versículo 5, no lo vamos a leer, solo anótelo. Dice que el temor de Dios cayó sobre sus enemigos y fueron librados. ¿Le parece? ¿Le parece ver a sus enemigos correr porque viene temor de Dios? Y dice, a esa hija de Dios yo no me le acerco porque tiene la cobertura de Dios. Y tus enemigos tienen que huir. Tal vez estén poniendo resistencia hasta el momento y tú digas, esto es fuerte. Pero tendrán que huir porque el temor de Dios caerá sobre ellos. 2, en el versículo 10, dice que Dios le cambió el nombre a Jacob. Lo cambió de engañador a Israel. El hombre que había visto a Dios. Le quitó ese nombre que quería decir engañador, Jacob, que era peleador, luchador, bochinchero, diríamos nosotros. Y le puso un nombre cuyo significado está dentro de las letras de Israel, pero eso no lo vamos a ver. Y le puso el hombre que ha visto Dios, el hombre a quien Dios miró. ¿Qué diferencia? Le cambió ese carácter de mentiroso. Hermana y hermano, si usted tiene un mal carácter y es una persona engañadora, mentirosa, tramposa, métase con Dios a ver si no le cambia a Dios el carácter y el nombre. Lo hace porque lo hace. 3, en el versículo 11, Dios renovó la promesa hecha a su padre, a Isaac, y a su abuelo. Dios se acordó que le había hecho una promesa a Abraham, a Isaac, y ahora se lo dice a Jacob, la 3ª generación. Tome nota de eso. Dios se acuerda de sus promesas para cumplirlas. Fiel es de Dios. Así que vale la pena, amén. Voy por el 5. Josué 22:26. Los rubenitas. ¿Por qué los rubenitas hicieron un altar? Usted puede leer esa historia en su casa, todo Josué 22, está muy bonita. Josué 22:26 dice, por esto nos dijimos, edifiquemos ahora un altar para holocaustos. No, perdón, edifiquemos ahora un altar, no para holocaustos ni sacrificios, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer un servicio de Jehová, hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, nuestros sacrificios y nuestras ofrendas de paz, para que no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte con Jehová. Versículo 34. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron al altar el nombre de Ed, porque dijeron, testimonio es para nosotros de que Jehová es Dios. Ahí hay mucho contenido que hay que analizar aparte, pero no podemos hacerlo en este momento. Lo cierto es que ellos dijeron, necesitamos dejarle un legado a nuestras generaciones, para que cuando nuestros hijos y vuestros hijos pregunten, ellos sepan que nosotros adorábamos a un Dios. Si usted y yo queremos dejarle un legado a nuestros hijos, que un día nuestros hijos digan, perdón, yo quiero adorar al Dios que adora a mi papá y mi mamá. Quizás en este momento no los vemos hacerlo, pero ellos un día van a decir, yo tengo una mamá, yo tenía una mamá, un papá, yo tenía un hermanillo loco que se metía con Dios y ya no andaba en el mundo haciendo
haciendo muchas cosas. Ese era mi hermanillo, yo me identifico con él. Esa era mi mamá. Esa era mi hija. Yo recuerdo que mi hija era así, así. Y yo quiero adorar a ese Dios que mi hijo adoró, que mi mamá adoró. ¿Me explico, hermanos? Es un legado que aunque tú no lo veas en este momento, un día ellos van a decir: yo quiero adorar a ese Dios que ellos adoraron. Amén. Ellos lo hicieron para testimonio. Y además, no solo dejaron un legado a las generaciones futuras, sino que también fueron librados de los que querían destruirlos. Lea la historia y dése cuenta cómo los que querían pelear con ellos, discutiendo si tenían que hacerlo o no hacerlo, al final tuvieron que quedarse calladitos y no los pudieron destruir. Dios nos libra de nuestros enemigos, amén, cuando decidimos levantar un altar a Dios y adorarlo. Finalmente, el 6, Primera de Crónicas 21. Resulta que David, como en otras ocasiones, había tomado una mala decisión. ¿Cuántos de ustedes han tomado malas decisiones en algún momento? ¿Cuántos de nosotros, diría yo? Pero no se preocupe, ve lo que le pasó a David. David tomó malas decisiones y desató muerte sobre el pueblo. Quiero hacer un paréntesis. Cuando usted y yo, como líderes o como padres o como personas responsables de una familia, cometemos errores, cometemos horrores, ¿sabe quién la paga? Nuestros hijos o las personas que nos siguen, a quienes lideramos. Porque, como digo yo, nos llevamos en banda muchas personas, muchas veces. Y eso le estaba pasando a David. Malas decisiones, desató muerte sobre el pueblo. Y el ángel de Jehová, en el versículo 8, cuando censó al pueblo, el ángel de Jehová ordenó a Gad decirle a David que subiera y construyera un altar a Jehová. Vino una respuesta de parte de Dios, porque él dijo: Dios, estoy en aprietos. No vamos a leer todo el capítulo, igual se lo dejo de tarea. Él dijo: estoy en aprietos, mejor. El pastor un día de estos hablaba de ese pasaje. Mejor me expongo a ti, Señor, para que venga tu misericordia, ¿verdad? Entonces Dios le dio una respuesta y le dijo: bueno, ok, ve y construye ese altar. Primera de Crónicas 21:26 dice: David edificó allí un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió. ¿Cómo le respondió? Con fuego desde los cielos. ¿Qué es lo que trae Dios cuando tú y yo traemos esa ofrenda al Señor? Fuego. Fuego en el altar. Así que si usted empieza a quemarse cuando empieza a orar a Dios, no se preocupe, porque hay fuego de Dios en el altar. El altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y este volvió su espada a la vaina. Cesó la mortandad. Cesó el castigo. Pero yo quiero resaltar algo importante aquí también. David entendió que no era algo a la ligera. Como decimos nosotros: ok, metí las de andar, pero tengo que hacer algo. No es algo a la ligera. Sí, yo sé que me equivoqué, ¿y qué? No, ok, me equivoqué, hice lo malo. Ahora sí, yo necesito reconocer mi error y ver qué hago para solucionarlo, ¿verdad? Y él supo que no era algo a la ligera, porque él tenía que hacer un esfuerzo, algo de gran valor. Vea el versículo 23. Respondió Ornán a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Yo daré los bueyes para el holocausto, trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Le están poniendo todo en las manos, facilito. Replicó el rey David a Ornán: no.
todo quiero comprarlo por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Como dijo la pastora, wow. Muchas veces adorar a Dios implica un esfuerzo para nosotros, porque estamos cansados, porque nos sentimos un poco desanimados, porque estamos enfermos. Porque hay que levantarse en la madrugada y venir en la noche y en la mañana volver a venir al culto. Pero cuando logramos hacerlo, hermanos, qué lindo, porque Él dice, yo no le voy a dar a Dios un sacrificio que no me cueste nada. No es que nosotros tenemos que pagar un montón de sacrificios como se nos había enseñado antes, no. Estamos hablando de un esfuerzo que sale del corazón, que aunque me cueste por diferentes circunstancias, pero eso implica una actitud de humillación, de reconocimiento. Es decir, sí, Señor, yo hice mal, pero aquí vengo. Quiero levantar un altar para ti en reconocimiento a mi pecado y te vengo a pedir perdón y misericordia por mí, por mi casa, por mi familia. Es ese altar que tú levantas para buscar el favor y la misericordia de Dios. Algunos lo hicieron por gratitud, pero otros lo hicieron para buscar la misericordia y el favor de Dios. Se vale, se vale. Hay muchas maneras, hay muchas cosas, razones por las cuales usted y yo podemos levantar un altar de adoración a Dios. Y una de ellas es para pedir misericordia. Qué lindo. Pero Dios respondió. Dios respondió y recibió esa adoración. Y lo libró de la misma muerte, a él y a los suyos. Amén. A manera de repaso, hermanas y hermanos, el deseo de Dios, voy a decirlas rápidamente, las 6, por si alguien no pudo tomar la nota. Número 1, con Noé, lo hizo como señal de gratitud y el resultado fue una promesa de Dios y halló gracia ante Jehová. 2 cosas, hubo pacto de Dios con él y halló gracia. Suficiente sería con eso, ¿verdad? Pero hay más. Número 2, Abraham tuvo un encuentro con Dios, por eso quiso adorar a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Encontró un lugar donde Dios hablara con él y él con Dios. Qué lindo. Yo lo que quiero es que de nuestro corazón salga una actitud de adoración al Señor y que tú te identifiques con alguna, por lo menos con una de estas, para que puedas presentar esa adoración al Señor. 3, Isaac. ¿Qué fue lo que lo motivó a levantar ese altar? Que Dios se le reveló y le dio a conocer su nombre. ¿Y cuál fue el resultado? Encontró un lugar de bendición, un lugar de abundancia, un lugar de provisión. ¿Le sirve, hermana y hermano? ¿Le sirve? A mí me sirve. A mí me sirve. Encontrar un lugar de bendición, de abundancia y de provisión. Dígame dónde más. 4, Jacob. ¿Por qué lo hizo? Por gratitud. ¿Y qué encontró? ¿Qué resultado obtuvo? El temor de Dios cayó sobre sus enemigos y fueron librados. Dios le cambió el nombre y le renovó una promesa que había hecho con sus antepasados. 5, Josué, los rubenitas. ¿Por qué lo hicieron? Para testimonio a las futuras generaciones, para dar un ejemplo a los demás. Y eso nos toca a nosotros como padres, como líderes, darle un ejemplo a los demás de adoración. ¿Qué resultó? ¿Cuál fue el resultado que ellos tuvieron? Dejaron un legado a las futuras generaciones y fueron librados de sus enemigos. Y la última 6, David. ¿Por qué lo hizo David? Alguien que me diga por qué lo hizo David. ¿Qué buscó? A ver si alguien puso atención. David buscó misericordia y liberación. David asumió su propia responsabilidad. Se acercó a Dios
en humillación para buscar ese perdón, esa gracia, esa misericordia. ¿Y qué encontró? ¿Alguien me puede decir qué encontró? Dice que cayó fuego sobre esa ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? Que le agradó a Dios y fueron librados de la misma muerte. El deseo de Dios es que usted y yo presentemos un altar de adoración a Él. Ya no con toros y machos cabríos como habla el libro de Hebreos capítulo 10, sino como dice Romanos 12:1, que presentemos nuestros cuerpos, como dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el verdadero culto. Esta es nuestra verdadera adoración. Otro aspecto para recordar es que siempre serán los mismos requisitos: santidad, consagración. No como lo hizo Nadab y Abiú en Levítico capítulo 10. Ellos ofrecieron fuego extraño delante de Dios y perecieron. Ahora el otro punto. Así como es necesario, como nos decía Marisol, una buena leña seca para ofrecer el sacrificio, así debemos nosotros de ser. ¿Qué pasa si pone leña verde, Mari? Se apaga el fuego. ¿Y sabe qué provoca el humo? ¿Ah? El humo molesta a los demás, enceguece a los demás. Y yo decía, wow, quiere decir que si mi adoración es cuando yo vengo vivitita en mi propia carne y no he muerto a nada. Es que el exponerse, nosotros como leña, como árboles, exponernos al sol, muchas veces de la tribulación, de la aflicción, eso nos hace morir a nosotros mismos. Es cuando tú vienes a adorar a Dios, pero ya has muerto a muchas cosas. Y muchas veces entre más aflicción, más seca la leña, y usted viene más seco. Si no es cualquier leña, es una buena leña. Pero yo pensaba en esto, que cuántas veces por traer una leña verde, o sea, algo que no está muerto, que no hemos renunciado a muchas cosas, nuestra adoración puede afectar a otros. ¿Usted sabía eso? Nuestra adoración podría ser de estorbo para otros. Podría ser que en vez de encender a otros los podamos apagar. ¿Me explico, hermanos? Que los ahuyentemos porque el humo los hace llorar y se van. Mejor seco que verde. Pero este proceso de ser seco implica sol. Yo he visto cómo las señoras muchas veces van y traen leña afuera, y esa leña viene húmeda y la ponen en la parte de abajo del fogón para que esté caliente, o en la parte del horno, ¿verdad? Donde está caliente. Hay un proceso de secarse esa leña para que cuando tengan que meterla al fuego. ¿Y quién dice que el proceso es fácil? ¿Y quién dice que ese proceso de morir a nosotros mismos es fácil? Amén. Sale lo nuestro, dígalo aquí, pastor. Eso es un apocalipsis, revelación. Sí, lo que estaba meditando es que cuando somos puestos, lógicamente, al calor, cuando la leña es puesta al calor, pues lo que se busca es que salga la humedad, que salga el agua. Cuando nos ponemos nosotros al Señor, queremos hacer agradable, que sale lo nuestro, crece Él y nosotros disminuimos. Ese es el punto donde quiero llegar. Es morir. Es morir. Donde ya salió todo lo de nosotros. Usted ha visto cuando esa leña está ahí cerquita del fogón y empieza a secarse, las partes de los bordes se humedecen ahí, ¿verdad? Empieza a salir esa humedad, esa sábila. Y vamos a ir a ese versículo que acaba de mencionar el pastor, Gálatas 2:20, donde usted dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive. O sea, ya no vivo para complacerme a mí misma,
O sea, no es por mi comodidad, porque quiera, porque no quiera, porque me sienta bien, porque no me sienta bien. Se trata de que yo tengo que adorar a Dios porque ya no es para mí, ya yo no vivo para mí. Yo vivo para el Señor. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo, dice, por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó hasta la muerte por mí. Y si Él murió por mí, porque yo no voy a morir a mí misma para Él. Amén. Yo quiero que te pongas sobre tus pies un momento. Y vamos a comenzar, mientras yo termino de compartir esta palabra, yo creo que ya es el momento. Aquí está el altar por si usted quiere comenzar con una actitud de adoración. Romanos 15:16 dice, servir a Cristo Jesús para bien de los que no son judíos. El servicio sacerdotal que presto consiste en anunciar el evangelio de Dios con el fin de presentar ante Él a los no judíos. O sea, nosotros los que llegamos después, como ofrenda que les sea grata, consagrada por el Espíritu Santo. ¿Quién consagra esa leña? ¿Quién consagra esa ofrenda? El Espíritu Santo. ¿Le parece, hermana y hermano? Tú le puedes decir, Espíritu Santo, yo soy la leña. Conságrame para acercarme a ti. Conságrame para hacer esa ofrenda agradable delante de ti, Señor. Y yo te quiero preguntar en este momento, ¿quieres ser tú de esos que aceptan el reto de adorar a Dios? Yo te estoy hablando de una adoración que no es solo en el templo, una adoración que es en tu casa, que es cuando tú te despiertas en la madrugada, a cualquier hora, lo primero que dices es el nombre de tu amado Señor y sale una palabra de agradecimiento. Eso es adoración. ¿Qué buscas tú o qué quieres buscar cuando te presentas delante del Señor? Buscar una promesa de parte de Dios como Noé. Buscar un lugar donde yo pueda hablar con Dios y Dios me pueda hablar a mí. Buscar un lugar de bendición, de provisión. O simplemente demostrar gratitud como lo hizo Jacob. ¿Qué quieres buscar cuando vienes a la presencia de Dios? Sea cual sea la razón, hermana y hermano, es necesario hacerlo y traer leña seca para que juntos podamos hacer arder ese fuego en su altar. Ofrenda agradable al Señor. Pero sí te voy a decir, prepárate, porque cuando tú te dispones a adorar a Dios, hay una respuesta de parte de Dios. Prepárate. Prepárate porque cada vez que tú adoras a Dios no te vas a ir con las manos vacías. Prepárate porque cuando tú adoras a Dios no te vas a ir sin una respuesta. Prepárate porque cuando tú adoras a Dios no te vas a ir con esa humedad, sino que te vas a ir ardiendo y vas a hacer arder a otros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos adorarte, Dios.